y también presenta la estrategia de acción a seguir: ser testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Tras Pentecostés, la iglesia experimentó un crecimiento explosivo en Jerusalén, con multitudes que continuamente se agregaban a ella. Lucas registra el crecimiento y la expansión de la iglesia de Jerusalén hasta el capítulo 7 del libro de Hechos. A medida que la iglesia estaba aún limitada a Judea, Dios permitió una persecución contra Elá, lo que llevó a la dispersión de los creyentes. Estos, al ser dispersados, llevaron la palabra por donde iban. Es así como Felipe llegó a Samaria, rompiendo los muros de enemistad y predicando allí el evangelio con poder. La gente se regocijaba al escuchar y ver las obras que Dios realizaba a través de Felipe, quien era un diácono. El predicador, mediante la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, predicaba no solo a los oídos, sino también a los ojos. Los samaritanos, al recibir esta imposición de manos, también fueron llenos del Espíritu Santo. Con la conversión de Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, en el camino a Damasco, el evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel. Posteriormente, la iglesia gentil de Antioquía, de Siria, se convirtió en la madre de las misiones culturales. Bernabé y Saulo partieron en el primer viaje misionero, abarcando las regiones de Galacia, pasando por Perge, Derbe, Iconio y Listra, estableciendo iglesias y constituyendo presbíteros. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas fueron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas, a Corinto y las dos cartas a los tesalonicenses. En su tercer viaje misionero, Pablo exploró la provincia de Asia Menor y estableció una residencia de 3 años en Éfeso, la capital de dicha provincia. Desde esta ciudad cosmopolita, con una población que superaba los 300,000 habitantes, Pablo escribió 2 cartas a la iglesia de Corinto. En Éfeso se encontraba el impresionante templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4 veces más grande que el Partenón de Atenas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante el tiempo que Pablo pasó en Asia Menor, se fundaron iglesias en toda la provincia, incluyendo Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Este período también coincidió con una hambruna que afectó al mundo durante el gobierno del emperador Claudio, resultando en la expulsión de los judíos de Roma. Conforme al relato registrado en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2, Pablo realizó una generosa colecta entre las iglesias gentiles con el propósito de llevar ayuda a los pobres de Judea. Mientras se dirigía a Jerusalén, comunicó a los ancianos de Éfeso que, a medida que se desplazara de ciudad en ciudad, lo esperaban cadenas y tribulaciones. A pesar de estas adversidades, Pablo no titubeó en su compromiso y no consideró su propia vida como un obstáculo para cumplir su ministerio de proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcar hacia Jerusalén, redactó su epístola más sólida, la Carta a los Romanos. En esta carta, compartió su anhelo de visitar la capital del imperio y de compartir la palabra con la iglesia. Pablo expresó su deseo de ser enviado por la iglesia hacia España para continuar su labor evangelizadora. A pesar de haber proporcionado una ayuda financiera significativa a los pobres de Judea, Pablo enfrentó la adversidad al ser arrestado en Jerusalén. Fue posteriormente trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos bajo la supervisión de los gobernadores Félix y Festo. Ante la inclinación de Festo de entregarlo al Sanedrín, donde se planeaba su muerte, Pablo, haciendo uso de los privilegios de su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma. En su viaje hacia la capital del imperio, experimentó un naufragio devastador en el cual el barco se despedazó por completo. Sin embargo, todos los pasajeros y tripulantes fueron milagrosamente salvados, cumpliéndose así la promesa de Dios a Pablo. En la isla de Malta, donde llegaron después del naufragio, una víbora mordió la mano de Pablo.
pero Dios neutralizó el veneno letal de la serpiente y utilizó a su siervo para sanar a todos los enfermos de la isla. Así, los malteses enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. En la ciudad, permaneció preso durante 2 años en una casa alquilada. Desde ese lugar, Pablo no solo evangelizó a la guardia pretoriana, sino que también estimuló a los creyentes a trabajar y escribió cartas a los efesios, filipenses, colosenses y Filemón. Después de este periodo, Pablo fue liberado de la prisión y escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, a partir del año 64, la persecución contra la iglesia dejó de ser religiosa para convertirse en política. Pablo regresó a la prisión y fue encerrado en una mazmorra, un sótano subterráneo oscuro, húmedo e insalubre. El 17 de julio del año 64, la